Hola. ¿Cómo les baila? Bueno, la verdad es que he tenido una existencia un poco ajetreada últimamente y, claro, viendo que no soy capaz de hacer un video al día, o por lo menos no estoy suficientemente organizado para hacerlo a diario, el usuario Sopadefer 4555 me propuso que lo hiciera de manera semanal y, bueno, eso sí sería más razonable, porque claro, después de cumplir con las responsabilidades, no es como que uno tenga ganas de llegar a la casa y ponerse a editar. Si acaso, a ver el partido del mundial, pero voy entonces a intentar hacerlo semanalmente. Pero si es jueves. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! También, otra cosa, al momento de editar no quiero que sea simplemente un fondo mientras hablo de cosas. Por si, digamos, un día llego a la casa como a las 7 u 8 de la noche, no me da tiempo para escribir, editar y lograr dormir mis 8 horas de sueño. Dejando eso de lado, sí tengo las cosas que he hecho en esta semana y la verdad sí le empiezo a tener fe al proceso. Entonces, ¿qué se hizo esta semana como tal? Me tocó hacer una remodelación en mi casa, ya que tenía que instalar una pipa de gas para la cocina y, claro, tenía que hacer un hueco en la pared, la cual tiene 16 centímetros de profundidad. Normalmente, con las herramientas adecuadas, como un rotomartillo, eso sería muy fácil, pero el lugar donde mi tío la pedía prestada para hacer este tipo de trabajos ya se la había prestado a otra persona, así que tocó hacerlo a puro martillo y cincel. Teníamos que hacerlo lo suficientemente grande para que dejara pasar la manguera del gas y, obviamente, no la dañara. Pero, a pesar de todo, la operación fue un éxito, aunque medio me lastimé la mano por hacer una mala fuerza. Luego me tocó arreglar una pequeña fuga de la estufa con teflón, lo cual no es lo ideal, pero uno se las ingenia. Como nota, ese teflón fue innecesariamente difícil de conseguir, ya que 2 de las 3 ferreterías a las que fui en Cipla, por alguna razón, estaban cerradas y, bueno, me tocó ir hasta la que está más lejitos. Pero la cosa no termina ahí. Luego de eso tenía que poner unos vidrios en una puerta, pero se tomaron mal las medidas y los vidrios encajaban demasiado bien. Cuando los puse para ver si entraban, sí entraron, pero cuando los intenté sacar se estallaron, la puta madre, toca sacar otros. Así que tomé las medidas de una ranura pensando que todas eran iguales. Un error garrafal. Al siguiente día fui a un comedor social de esos de las iglesias, donde tenía que dar una clase de inglés para unos niños, pero como no vino nadie, al final solo me limité a poner unas caricaturas y ayudar a servir a los que iban. Estas clases las llevaba haciendo desde hace un tiempo, pero se han estado poniendo un poco aburridas y las tengo que hacer más didácticas. Más tarde ese día tuve que ir a sacar los vidrios y unas tablas para otro pequeño proyecto que estoy haciendo, que es un escritorio. Como se puede ver, es en forma de L y, aparte, el lugar para el PC está afuera. La verdad no entiendo cómo algunas personas tienen su PC en la parte de arriba del escritorio. O sea, ¿qué pasa si tiembla o algo o si le pegas sin querer? En mis libros, unos temerarios. Durante los siguientes días sí me empecé a levantar más temprano e iba a hacer ejercicio a los parques, aunque a veces estos estaban cerrados, así que me tocaba ir a otro. Por lo que veo, algo en lo que se me dificulta progresar son las lagartijas, y mi técnica no es la más perfecta, por lo que se puede ver. También, cuando a uno se le acaba la fuerza, pues ya no puede hacer más barras y le toca terminar a punta de negativas. Bueno, cabe aclarar que yo hago ejercicio día de por medio y así le doy el descanso adecuado a mi cuerpo, ya que cuando uno se ejercita rompe sus fibras musculares y, para tener un progreso real, debe darle tiempo y proteína para que estas mismas fibras se reparen de manera correcta y sean más fuertes. Normalmente este proceso dura unas 24 horas, a no ser que haya una lesión de por medio. Y bueno, en temas de alimentación me enteré de que la avena es brutal como suplemento y es muy recomendada. Yo, en lo personal, la tomo junto con algunos suplementos. Durante este tiempo sí pude estudiar también y, bueno, me estoy leyendo un libro últimamente llamado El lenguaje de programación C, y trata precisamente de eso. Del lenguaje C también habla un poco de su historia. O sea, la gente normalmente cree que C es el papá de los pollitos, por decirlo de alguna manera, lo cual se podría decir que es verdad hasta cierto punto, ya que de C provienen lenguajes como Java, PHP, C, Kotlin, Swift, Rust, C#, Python, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los abuelos de los pollitos, por así decirlo, serían el lenguaje B, creado por Ken Thompson, y el BCPL, creado por Martin Richards, principalmente porque C está inspirado en ellos. Esto se debe a que, para explicarlo de una manera más simplificada, antes todo estaba muy dividido. Las computadoras eran prisioneras de su hardware.
Esas mismas computadoras son las que nosotros vemos como edificios gigantes. Si querías hacer un programa, era para una computadora específica con su propio software. O sea, si querías pasar un programa a dos computadoras diferentes, debían ser versiones distintas. Por eso mismo se intentó simplificar las cosas, pero por limitaciones tecnológicas lenguajes como B no eran capaces de suplir esa necesidad. Ya simplificándolo mucho, C llegó y los salvó a todos, siendo un lenguaje muy simple y, a su vez, eficiente. Pero como carece de cosas como un garbage collector y te otorga un control casi absoluto sobre la PC, hay que tener mucho cuidado al momento de usarlo. A ver, tampoco es que puedas eliminar la BIOS sin querer. Hay que otorgarle muchos permisos a un programa para hacerlo, pero de poder, se puede. Por cierto, el lenguaje C está regido por el estándar ANSI y por eso tiene bibliotecas como SDIO.H, que significa Standard Input y Standard Output. Este libro me parece un poco básico, pero a su vez no tanto. O sea, no enseña conceptos como los tipos de datos, los operadores aritméticos y cosas así, sino que ya da por hecho que sabes esas bases. Por donde voy, solo hay ejercicios muy básicos de modificar ciertos códigos o del manejo de caracteres, además de cómo existen ciertos valores especiales que indican algo durante la ejecución, como el valor EOF, end of file. Para que se entienda, este valor indica el fin de un archivo, como puede ser el final de un archivo TXT. El valor de EOF suele ser -1 y, en Windows, se puede enviar usando CTRL más Z como entrada para indicar ese fin de archivo. Bueno, eso es todo. Anden en Big y malditos gordos grasientos.